Se te ha presentado una oportunidad única para trabajar con pingüinos, pero ¿con cuántos vas a trabajar? ¿Con uno? ¿Con dos? ¿Con todos? El tema de hoy es selección de una muestra. Acompáñame y aprendamos juntos. Primero empecemos con lo básico. ¿Qué es una muestra? Bueno, la muestra es un subgrupo de la población o el universo que nos interesa y del cual vamos a tomar datos pertinentes, por lo cual debe de ser representativo de la población para que podamos generalizar nuestros resultados o empezar a conocer a la población. ¿Qué es una población? Según Pineda, el universo o población puede estar constituido por personas, animales, registros, nacimientos, muestras de un laboratorio, entre otras. El muestreo es el método que utilizamos para seleccionar a los componentes de la muestra del total de esta población. Consiste, digamos, en un conjunto de reglas, de criterios y procedimientos mediante los cuales seleccionamos al conjunto de elementos de una población que representan lo que sucede precisamente en esta población. A grandes rasgos, entonces, la muestra es un subgrupo de la población. Se utiliza porque, pues, debemos de ahorrar tanto tiempo como recursos. Y es muy importante que para poder delimitar nuestra muestra, también delimitemos a la población. ¿Cuál es el proceso para seleccionar nuestra muestra? Hay diferentes autores y muchos te van a decir diferentes metodologías, pero en términos generales, primero debemos de determinar qué es lo que queremos estudiar, es decir, la unidad de análisis. Ya que la determinamos, podemos delimitar entonces nuestra población o universo y de esta manera permitirnos calcular el tamaño de la muestra y recolectar los datos de las unidades de muestreo. De análisis o de muestreo se requiere que podamos elegir una unidad de análisis que sea adecuada. El interés se centra en qué o quiénes, estamos hablando de animales, de personas, de plantas, objetos o sucesos o situaciones incluso de estudio, lo cual va a depender del planteamiento de tu investigación y los alcances de tu estudio. La unidad de análisis es cada uno de los elementos que constituyen a la población y también, por lo tanto, a la muestra. La población debe delimitarse de manera muy concreta. ¿Por qué? Porque es el conjunto de personas, animales, plantas u objetos de los cuales se desea caracterizar o conocer algo en precisamente tu investigación. La población es una colección completa de individuos, plantas, animales, rocas, agua, minerales o cosas que tú quieres estudiar y que tienen al menos una característica común. ¿Cómo vamos a calcular el tamaño de muestra? Bueno, primero que todo debemos de estar conscientes que en una investigación contamos genéricamente con dos tipos de estrategias de muestreo, las cuales son probabilísticas y no probabilísticas. Y de esto va a depender cómo vamos a calcular el tamaño de nuestra muestra. En las muestras probabilísticas, todas las unidades que vamos a estar trabajando tienen la misma posibilidad de ser elegidas. Se obtienen definiendo las características del universo y tamaño adecuado de la muestra. ¿Cómo se pueden determinar? Bueno, depende del tipo de estudio. Para obtener una muestra probabilística son necesarias dos cosas. La primera es que podamos calcular el tamaño de la muestra que sea representativo de la población con un margen de error y un nivel de confianza. Esto es posible gracias a diversos software o fórmulas que nos permiten establecer el número mínimo para la muestra. Y también es necesario que seleccionemos de la población las unidades que conformarán nuestro muestreo, de manera que al inicio todos puedan ser elegidos. Mientras que en las muestras no probabilísticas, la selección de las unidades no va a estar determinada por el azar o por la probabilidad, sino por razones relacionadas con
cómo estamos haciendo nuestra investigación. No es mecánico, no se basa en probabilidad ni en fórmulas. En las muestras no probabilísticas se eligen casos que son de interés para el estudio y que por supuesto cumplen con algunos criterios específicos. Cuando hablamos de muestras no probabilísticas, no pretendemos que se hagan generalizaciones a la población de acuerdo a lo que encontramos. Eso es diferente a las muestras probabilísticas, en las cuales la finalidad sí es hacer generalizaciones para caracterizar a una población en general. ¿Cómo vamos a recolectar los datos de las unidades de muestreo? Si observamos, entonces, en el muestreo aleatorio simple, puedes ver un dibujo de unos dados. Esto es porque consiste en aleatorizar el proceso de selección de las unidades. ¿Por qué es muy importante que se aleatorice? Es decir, que distribuyamos al azar o aleatoriamente a los sujetos y así tengan la misma probabilidad de formar a nuestra muestra. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Es muy sencillo. De esta manera buscamos eliminar las grandes diferencias en variables desconocidas, eliminar sesgos y dando lugar a grupos homogéneos en ese aspecto. En el muestreo estratificado, se seleccionan las muestras de manera probabilística, pero además se consideran segmentos de la población. Este tipo de muestreo se caracteriza por estar dividiendo a la población en subgrupos, debido a que las variables que deben someterse a estudio en la población presentan cierta variabilidad o distribución conocida que es necesario tomar en cuenta para extraer la muestra. El muestreo por racimos recibe su nombre debido a que la población es agrupada en conjuntos, por ejemplo, en bloques, áreas, en zonas, y no es lo mismo que el estratificado porque en este procedimiento se agrupan según las variables a estudiar. Los muestreos no probabilísticos son utilizados frecuentemente en estudios cualitativos. Se eligen casos que son de interés para el estudio y que cumplen con ciertos criterios. No se pretende generalizar la muestra hacia la población. En este caso, no aplicamos ningún tipo de selección aleatoria. Un ejemplo muy claro de un muestreo no probabilístico sería que tú quisieras determinar la alimentación de los pingüinos en una isla y tu unidad sería los contenidos de los estómagos, pero no vas a ir por el mundo extrayendo estómagos de pingüinos. Entonces, para eso se podría usar un muestreo no probabilístico en el cual tú uses contenidos estomacales que fueron atrapados en redes de peces y que estos fueron obtenidos por los pescadores, pero no siendo su finalidad. Si tú realizaras una investigación con pingüinos, ¿con qué pingüinos sería? ¿Y qué tipo de muestreo usarías? Te leo en los comentarios. Hasta aquí el video, yo soy la bióloga Elena, te agradezco me hayas escuchado y nos vemos. No te olvides de dar like y compartir. Hasta la próxima.